el tema de los evangelios. Este taller tiene como objetivo que nos adentremos un poco más en estos libros de las Sagradas Escrituras. Me concentro un poco más en lo que son los libros sinópticos, menciono algunos rasgos del cuarto evangelio, que es Juan. No profundizo tanto en Juan porque tenemos un taller que es solamente del evangelio de Juan. Entonces, si ustedes se recordarán, en la ocasión anterior que estuvimos platicando, el taller pasado es el de historia de salvación. Ahí que lo que estuvimos viendo fue básicamente cómo Dios se ha comunicado con el hombre a través de manera particular de su palabra y cómo la historia de salvación, gran parte de ella la encontramos contenida en el Antiguo Testamento. La historia de salvación es algo que todavía el día de hoy se sigue escribiendo, sin embargo, como revelación escrita ya ha sido cerrada, ¿verdad? Con el último libro, que es el libro del Apocalipsis. Veíamos, por ejemplo, que la importancia de leer el Antiguo Testamento es que ahí vemos pues todo este tiempo de preparación del hombre para el encuentro definitivo con aquel que es la plenitud del Padre y que es nuestro Señor Jesucristo. Veíamos también que pues Jesús es el centro de toda la palabra de Dios, ¿verdad? El Antiguo Testamento como un tiempo de preparación y el Nuevo Testamento como ese testigo, ¿verdad? De lo que viene siendo la vida, la obra, el sacrificio, la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor, y pues también lo que son pues la formación de las primeras comunidades cristianas. Terminábamos comentando un poquito acerca del libro del Apocalipsis, que en muchas ocasiones está muy mal interpretado como un libro que debe de llevarnos al temor y tomar ciertas acciones respecto de las profecías que ahí se encuentran. Todo esto una visión así como más hollywoodense. En realidad el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. E invitábamos al final del taller a que nosotros, como los cristianos de esta comunidad a la que se dirige el autor del Apocalipsis, podamos decir con suma confianza y con anhelo: Maranatá, ven Señor Jesús. Y pues bueno, ahora nos vamos a concentrar en esta parte que es el Nuevo Testamento, de manera particular en los evangelios. La importancia que tiene para nosotros los evangelios es sobre todo porque son los textos que nos resultan más familiares y más cercanos. Siendo palabra de Jesús, lo que nosotros encontramos ahí, aunque toda la palabra es palabra de Dios, de manera particular, incluso hay ciertas traducciones que todo lo que Jesús dice dentro de los evangelios viene resaltado con una letra diferente. Y entonces nos podemos encontrar muchos textos dentro de los evangelios de manera particular, pues en donde vamos a darnos cuenta que Jesús realmente se tomaba muy en serio esto de la predicación. Entonces, para él era de suma importancia, primeramente, que sus discípulos escucharan de primera mano todo lo que él venía a revelar de parte del Padre, y por otro lado también que ellos fueran capaces de poder asimilar todo esto, no solamente a través de los oídos, sino también viendo y siendo testigos de lo que hizo nuestro Señor, porque los evangelios no es solamente lo que Él dice, sino que es también lo que Él hace, porque lo que Jesús hace confirma lo que dicen sus palabras. Entonces, era bien importante para él que primeramente los discípulos pudieran recibirlo directamente de su instrucción. De ahí la importancia de que pasan 3 años con él, lo comparten todo, comparten la vida con Jesús, porque era la manera en la que se podía asegurar que este evangelio se siguiera llevando hasta los rincones de la tierra. Entonces, la verdad es que es muy importante para nosotros acercarnos más a los evangelios. El Papa Francisco, en diferentes ocasiones, lo que son las audiencias generales, ha tenido la generosidad de, entre los asistentes, repartir pequeños volúmenes solamente de los evangelios, no porque sean lo único importante en las Sagradas Escrituras, pero porque es lo más fácil que nosotros podemos leer y es más accesible porque pues es lo que normalmente vemos en las misas, que es lo que nos explican los sacerdotes a través de la homilía, y porque realmente, pues, en muchas ocasiones los textos de los evangelios no necesitan mayor interpretación. Simple y sencillamente es el hecho de que nosotros tengamos el ánimo de acercarnos a la palabra de Dios, de manera particular a través de los evangelios,
abramos el corazón a la acción del Espíritu Santo que obra sobre cada uno de nosotros. Y pues la verdad es maravilloso poder descubrir estos libros de las Sagradas Escrituras. Me permito compartir con ustedes pantalla para irnos basando en una presentación y que sea un poco pues más fácil el que podamos ir avanzando. Entonces, pues este taller es sobre los evangelios. Vamos a empezar hablando de lo que es el origen y la naturaleza de los evangelios. Estos libros explícitamente no nos hablan del autor, de los destinatarios o de los motivos por los que son escritos. ¿Cómo podemos entonces descubrir, o a la distancia de haber sido puestos por escrito, quién los escribió, a quiénes fueron destinados o cuáles fueron las razones que movieron al autor sagrado a ponerlos por escrito? Todo esto es producto de lo que se conoce como la exégesis bíblica, que viene siendo el modo científico a través del cual los estudiosos de las Sagradas Escrituras pueden obtener para nosotros no solamente este tipo de datos, sino también ayudarnos a interpretar de una manera correcta desde diferentes bases bíblicas lo que el autor sagrado en su momento quiso decir. Acuérdense que la palabra de Dios tiene como autor principal a Dios mismo, pero como autor secundario al autor sagrado, que es el hombre, al que también llamamos agiógrafo. Pero este autor sagrado tiene una misión, que es la que esto que recibe de Dios, lo que Dios le está comunicando, hacerlo llegar a unos destinatarios en particular. Siempre va a haber algún motivo. Decimos que todos los libros de las Sagradas Escrituras son ocasionales. Esto quiere decir que son escritos en ocasión de alguna situación o situaciones en particular. El autor obviamente en su momento no sabía que aquello que estaba poniendo por escrito iba a terminar en algún momento siendo parte de lo que nosotros hoy consideramos las Sagradas Escrituras. Pero para él era un trabajo sumamente importante, era una responsabilidad que Dios le había dado, el poder transmitir aquello que de la fe conocía y que también le influía lo que es el tiempo, el entorno, el ambiente y el conocimiento que de Dios se tenía en su momento en particular. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros hablamos de cualquiera de los evangelios, Marcos, por ejemplo, pues sabemos quién es el autor. A la distancia, pues primero tenemos lo que son los testimonios de los padres de la iglesia, son los primeros en irnos comunicando quiénes son los autores de cada uno de estos libros, y después, digamos, profundizando y confirmando en su caso, pues también a través de la exégesis bíblica. Pero en el caso, por ejemplo, de Marcos, les decía, también conocemos quiénes son sus destinatarios. Hay ciertos datos que nos puede dar la misma ciencia bíblica para poder conocer a través del lenguaje que utiliza o de algunos recursos literarios que hace o de las circunstancias que describe para poder conocer quiénes eran los destinatarios y qué características tenían, o también cuáles eran las circunstancias que vivían en su momento. Entonces, si nosotros leemos el texto, pues en ese momento ni nos va a decir quién es el autor, no nos dice quiénes son los destinatarios y tampoco nos dice por qué lo está escribiendo. Pero son datos que sí nos sirven a nosotros en un momento determinado para poder entender mejor el modo de expresión del autor y con ello el mensaje que Dios quiere transmitirnos. ¿Dónde podemos encontrar estos datos si no los leemos de manera directa en los textos? Yo les recomiendo siempre que cuando vayan a empezar a leer un libro de la Biblia, el que sea, lean la parte introductoria y normalmente ahí vamos a encontrar los datos. Entonces, conocer el autor, conocer el destinatario y las circunstancias, eso nos ayuda a poder como poner en contexto lo que vamos a leer y poder aquí y que los provecho de cada uno de estos textos, porque vamos a poder comparar entonces la realidad de ese tiempo con nuestra realidad actual
para ver cómo podemos entonces traerlo hasta nuestro hoy y nuestra hora y que sea de gran provecho para todos nosotros. Los evangelios, como todos los libros de las Sagradas Escrituras, están compuestos por perícopas, es decir, pequeñas unidades textuales con un inicio y un final marcado y que cada uno posee un género literario. Si ustedes se acuerdan, tenemos la Biblia, ¿verdad? Y tenemos por ahí lo que vienen siendo los nombres de los libros y luego abrimos uno y va a aparecer ahí números grandes. ¿Sí? 1, 2, 3, no sé, por ejemplo, Mateo, del 1 al 28 porque son 28 capítulos. Pero además, en cada capítulo, si ustedes se fijan en sus Biblias, vamos a encontrar lo que viene siendo como unos pequeños titulitos, normalmente en letra gruesa. Eso indica el inicio de una perícopa, así es como le llamamos a estas pequeñas unidades textuales que dice aquí, tienen un inicio y un final bien marcado y que también tienen la característica de que cada uno tiene un género literario. Es importante que hablemos acerca de este tipo de conceptos dentro de las Sagradas Escrituras para que podamos entenderla cada una de los libros como obras literarias en sí mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos a libros del Antiguo Testamento que nos resultan incomprensibles para el cristiano del día de hoy, cuando se habla, no sé, de guerras, de conquistas, dices, bueno, pero ¿qué género literario estaba utilizando el autor? ¿No? Pues está utilizando a lo mejor lo que es la epopeya, o a lo mejor está utilizando el género bélico. Entonces podemos entender mejor al tener estos datos de los géneros literarios porque suena diferente a lo que estamos acostumbrados en los evangelios. Entonces hay que recordar que el autor sagrado es un hijo de su tiempo y que le va a influir su entorno. Entonces, si hay ciertas corrientes literarias que en ese momento, cuando él pone por escrito, son las que son de uso corriente y ayudan a transmitir mejor el mensaje, es lo que va a utilizar. Entonces, en el caso de los evangelios, los autores sagrados tienen estas perícopas que en un principio nosotros no los podríamos distinguir, sino es que con el paso del tiempo se van agregando lo que son los capítulos y los versículos a estas perícopas. Pero sí de manera inicial el autor sagrado tiene estos trozos dentro de lo que es cada uno de sus libros que nos ayuda a identificar como pequeñas partes o pequeñas historias que están insertas a lo largo de cada uno de estos libros. Entonces, realmente cuando el autor sagrado escribe todo de corrido, no existen los capítulos ni los versículos. Esto llega muchísimo después para poder facilitar el encontrar un texto en un momento determinado. Pero sí de manera definitiva, el autor sagrado desde un principio incluye esto que se llaman las perícopas porque tiene la intención de manera particular con ese texto que tiene un inicio y un fin muy bien definido, transmitir una idea en específico. ¿A quiénes? Pues a sus destinatarios. En cuanto a los evangelios, vamos a decir que son 4 los evangelios canónicos y son composiciones anónimas escritas entre el año 65 y el 90 después de Cristo y que fueron todas ellas reunidas hacia el año 125. ¿Son los únicos que se escribieron en ese tiempo? No, pero por eso hacemos la distinción y decimos que son los 4 evangelios canónicos. Canónicos porque son los que quedan dentro del canon de la Biblia. El primer canon bíblico se establece ya como norma, digamos, porque canon significa ley o norma, viene quedado establecido en el siglo IV. Entonces, a partir de ahí, estos 4 escritos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entonces ya son reconocidos como los evangelios canónicos. Quizá muchas de nosotros hemos tenido la experiencia de escuchar que existen evangelios que llevan los nombres de otros autores. Incluso, por ejemplo, existe el evangelio de San Pedro. Y uno pensaría, siendo San Pedro, pues definitivamente el más importante de los apóstoles, tanto así que es la primera cabeza de la iglesia, pues entonces la lógica sería que sobre Lucas o sobre Marcos, que no fueron apóstoles, pues entonces debiera de estar dentro de la Biblia.
Sin embargo, hay ciertos criterios que se llaman criterios de canonicidad que en un momento determinado establecieron el que quedaran considerados como parte de las Sagradas Escrituras. Dentro de estos criterios, por ejemplo, está el que fueran escritos por un apóstol o por algún discípulo de sus apóstoles. Otro era que estuviera fielmente apegado a la doctrina de Cristo, ¿verdad? Otra era el uso frecuente de estos textos en las comunidades y no todos los escritos de ese tiempo cumplían con todo esto. Definitivamente, aunque existieran otros evangelios, y lo digo como entrecomillado, otros evangelios, pues no poseían las características que en un momento determinado, pues los obispos de la iglesia consideraron pertinentes para que quedaran dentro de las Sagradas Escrituras. Dice aquí que son composiciones anónimas. En un inicio no se sabe realmente quiénes lo escriben, pero dentro de la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, son los que van haciendo como este discernimiento y ya de manera muy temprana empiezan a citarlos y diciendo junto con ello, ¿verdad?, quién es el autor de un evangelio en particular. Aquí dice que son escritos entre 65 y 90, digamos un cierto rango. Tenemos a lo mejor, por ejemplo, en el caso del Evangelio según San Mateo, se conoce un previo, que sería el protoevangelio de Mateo. Ese estaría siendo escrito en torno al año 50. Y si nos vamos en el caso del Evangelio según San Juan, que fue escrito en etapas, quizás su forma definitiva la estaría conociendo ya a finales del siglo I. Entonces, si nos vamos a lo que viene siendo, pues concretamente el tiempo de Jesús y los apóstoles, que es conocida como la época apostólica, pues entonces estamos preparándonos un poquito, porque si Jesús muere en torno al año 33 y el primer escrito lo tenemos en torno al año 55 aproximadamente, pues viene habiendo más o menos unos 20 años de diferencia. ¿Qué es lo que sucede en la primera parte? Lo vamos a ver, sobre todo es la transmisión de manera oral. Y finalmente nos dice aquí que la primera vez en que los 4 evangelios canónicos son reunidos va a ser en torno al año 125 después de Cristo. Si comparáramos el tiempo de composición de los evangelios con lo que viene siendo los libros del Antiguo Testamento, vamos a encontrar una diferencia muy importante. Los libros del Antiguo Testamento empezaron a ponerse por escrito en torno al siglo X y aproximadamente hasta el siglo I antes de Cristo. Estamos hablando de un tiempo de composición aproximado de entre 9 y 10 siglos. Mientras que los libros del Nuevo Testamento, incluyendo los evangelios, pues tendría un rango de composición de como mucho unos 60 años aproximadamente. Aquí yo les comparto un término que es este que aparece aquí, que es kata, y que es un vocablo griego que se aplica al momento de hablar de estos escritos. Se dice que es el Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas o Evangelio según San Juan. Entonces ellos utilizaban haciendo como una fórmula, Evangelion Kata Marco, por ejemplo. Entonces, es el Evangelio según. Era muy importante hacer el uso de este vocablo porque los autores entienden que lo que ellos están escribiendo no es algo que les sea propio, sino que lo que de Jesús se ha recibido a través de los apóstoles es lo que se está poniendo por escrito. Si nosotros nos recordamos cuando vamos a misa y se hace la proclamación del Evangelio, el sacerdote normalmente utiliza la fórmula de que va a hacer lectura o la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por o según tal autor. Entonces, a veces caemos en la confusión de pensar que hay 4 evangelios diferentes. Hay un solo evangelio con 4 ópticas diferentes, pero el evangelio es solamente uno. Entonces, por eso en el griego, cuando empiezan a utilizarse ya propiamente el nombre de evangelios para hacer referencia al autor, se utilizaba este vocablo que es kata, haciendo referencia, ¿verdad?,
al nombre del evangelista, es decir, a quien se atribuía la redacción de estos libros. Yo les decía ahorita que le va a anteceder lo que es el vocablo evangelión, que viene siendo un vocablo compuesto, que es buen mensaje o buena nueva, que sería euangelón. Entonces, juntos sería euangelón, que sería la buena nueva, que sería el evangelio. Ese es el origen de la palabra evangelio. Entonces, ¿qué significa buena nueva, buena noticia o buen mensaje? Y entonces ahora sí tenemos el evangelión, cata, el autor. Pero entonces recordando que evangelio hay solamente uno con 4 visiones o 4 ópticas diferentes. Es decir, todos esos mismos acontecimientos de los que o fueron testigos, en el caso, por ejemplo, de Mateo o de Juan, o que recibieron la transmisión de los testigos oculares, que es el caso de Lucas y el caso de Marcos, ponen por escrito aquello que directamente los apóstoles recibieron de Jesús. Y ese es el origen de la tradición de la iglesia. Jesús mismo es el sustento de la palabra de Dios y de la tradición de la iglesia. Entonces, lo que se transmite no es otra cosa sino la misma buena nueva que Jesús vino a comunicar. El Evangelio según San Marcos justamente empieza con estas palabras. Empieza diciendo en el capítulo 1, versículo 1. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, más adelante, en unos versículos más adelante, Jesús también habla, o más bien dice el autor que Jesús va a anunciar la buena nueva o va a anunciar el evangelio. Y entonces queda como un poquito la duda, bueno, dice, esta es la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. El de significa a pertenencia, o sea, que es lo que Jesús va a comunicar, o quiere decir, por otro lado, que es de acerca de él, o sea, sobre Jesús. Realmente, en cuanto al término evangelio, pudiéramos decir que va a operar en 2 sentidos. Va a tener a Jesús como sujeto, pero también como objeto de la buena nueva. Es decir, él en sí mismo es el evangelio. Él es la buena nueva del Padre. Pero por otro lado, lo que Jesús comunica y lo que Jesús confirma a través de sus acciones es también la buena nueva. Entonces, el evangelio, ¿verdad? Podríamos decir en relación a Jesús, es tanto sujeto como también el objeto de la buena nueva. En el Antiguo Testamento pudiéramos decir que este término de manera particular no existe evangelio como tal. Y llama la atención porque pues para el Nuevo Testamento definitivamente es algo muy importante y en el Antiguo Testamento no se menciona el vocablo como tal. ¿Qué es lo que sí tenemos? Tenemos aquel que realiza la acción de llevar la buena nueva. Entonces, había, por ejemplo, pues no sé, los reyes o grandes dignatarios o gobernantes que necesitaban transmitir algo en particular. Y entonces la persona que llevaba este mensaje, pues era alguien muy importante por aquello que tenía que comunicar. De tal manera que existía la acción de llevar la buena nueva. Y entonces se decía que era importante que se allanaran los caminos, que se quitara todo toda piedra del camino. ¿Para qué? Para que el mensajero pudiera cumplir con su misión. Entonces, lo importante era el mensaje y la acción de transmitir el mensaje. De tal manera que el vocablo como tal en el Antiguo Testamento no lo encontramos, pero en el libro de Isaías se habla de esta acción de llevar o de comunicar la buena nueva. Ahora, ¿por qué tiene esta importancia en el Nuevo Testamento? Fíjense, el término evangelio como tal aparece mencionado 76 veces. Evangelizar aparece 54 veces y evangelista aparece 3 veces. En el caso, por ejemplo, de evangelizar, mayormente lo vamos a encontrar en lo que vienen siendo las cartas de Pablo, porque ahí ya estamos en un tiempo en donde pues el trabajo, la obra principal
de los apóstoles va a ser transmitir aquello que de Jesús han recibido y que viene siendo pues ya en sí misma la obra de la evangelización. Aunque Jesús también la realizó, pues digamos que de una manera más masiva, ya lo realizan entonces los apóstoles y normalmente ya como un verbo en sí lo vamos a ver de manera más frecuente en las cartas de Pablo. ¿Qué es en sí mismo el contenido del Evangelio? ¿Qué es aquello que se preocupa por transmitir los apóstoles a las primeras comunidades cristianas? Aquí dice que se trata del anuncio oral de la salvación de Dios ofrecida por Cristo. Este primer anuncio normalmente es conocido como el querigma, que es como el primer anuncio. O sea, lo primero que tú tienes que conocer es esto. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Que Jesús, ¿verdad? Que es la palabra eterna del Padre, que vino y se encarnó, que es aquel que entregó su vida por nosotros, que padeció, que sufrió, pero que también resucitó. Entonces era como que una manera, un compendio, ¿verdad?, de la obra de Jesús. Eso es lo que se conoce como el querigma. Entonces, lo que ellos anunciaban es que esta salvación solamente podía venir por medio de uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, para poder evangelizar a todas estas pequeñas comunidades cristianas, pues tenían que hacer referencia, por un lado, a Jesucristo y por el otro lado, a su obra, pero sobre todo concentrándose en la parte final que viene siendo pues los relatos de la pasión hasta su gloriosa resurrección. Entonces, como decíamos ahorita, el Evangelio como tal no existe en el Antiguo Testamento, pero obviamente el Nuevo Testamento tiene muchísima importancia. En cuanto al uso de manera particular de este vocablo griego que da origen a la palabra que nosotros conocemos como Evangelio, podemos decir que el primer autor que le llama de este modo es San Justino, allá en el siglo II, ¿sí? Entonces, como decíamos ahorita, el Evangelio es uno, transmitido en 4 visiones diferentes y por eso utilizamos la fórmula Evangelio según. ¿Cómo podemos entender esto de un solo Evangelio con 4 visiones diferentes? Vamos a pensar en una noticia. Lamentablemente las únicas que se me ocurren ahorita tienen que ver con la cuestión de la pandemia, pues porque es nuestro como pan de cada día. Pero sí, vamos a pensar a lo mejor en de las últimas que hemos tenido, que es la variante B2 de Omicron. Entonces, tú escuchas esa noticia a lo mejor, no sé, en el canal 12, en canal 6, perdón, en Telediario, ¿sí? No, pues que ahora en Francia están descubriendo que hay una nueva variante de Omicron, todavía no se sabe cuánta transmisibilidad tiene y bueno, es con la información con la que te quedas. Pero luego, como que dices tú, chin, pues como que no se me hace que haya sido suficiente, déjame ver, a ver qué dice en Twitter. Y me voy a Twitter y a lo mejor estoy siguiendo a alguno de los médicos así muy reconocidos, checo su cuenta y pues sí, efectivamente, él está hablando de esta nueva variante de Omicron, y están diciendo que por lo pronto, pues la transmisibilidad parece ser la misma, pero no está presentando sintomatología diferente a la Omicron que se encuentra actualmente. Y entonces después de ahí te vas a lo mejor a, no sé, a un portal en internet, no sé, CNN en español, por ejemplo, y ahí ya encuentras otra información acerca de este Omicron. Entonces, el hecho es uno. ¿Cuál es? Que hay una nueva variante que se llama la B2. Lo que tú vas a ver, por ejemplo, no sé, en el telediario, lo que vas a ver en Twitter y lo que vas a ver en el CNN es sobre el mismo hecho, pero con una manera diferente de abordarlo. Entonces, igual sucede, guardando las debidas distancias, con cada uno de los evangelistas. Ellos se van a ir sobre el hecho en particular, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que era su obra, su ministerio, su predicación, su pasión, su muerte y gloriosa resurrección. Pero como cada uno de ellos tiene diferentes destinatarios,
como cada uno de ellos tiene un mensaje particular para poder transmitir a un entorno del mismo hecho, entonces cada uno va a presentar los mismos acontecimientos desde su propia óptica o desde su propia visión. Incluso tiene que ver, por ejemplo, el origen del autor. Tenemos, por ejemplo, un Lucas, que Lucas es un estudioso. Sabemos por Pablo que Lucas es doctor de profesión, o sea, es médico, es un científico. Si, por ejemplo, tenemos a un autor como Mateo, de Mateo sabemos que Mateo es judío, ¿sí? Y entonces ahí vemos las diferencias. Lucas empieza diciendo, por ejemplo, en su prólogo, que él lo ha investigado todo diligentemente. O sea, él ha hecho una investigación para poder conformar su obra. La obra que dice en un principio está dedicada a alguien llamado Teófilo, que a la distancia los estudiosos nos dicen, Teófilo es el amante de Dios, el que es fiel a Dios, que está, o sea, está dirigido a todos nosotros. Pero Lucas lo pone dirigido como a una persona en particular. Y entonces dices tú, ok, bueno, puedo entender que la manera de abordar los acontecimientos de Lucas, que tiene una preparación científica, a la de Mateo, que quizá no tiene esa misma formación, que la formación de Mateo es más en torno a la palabra, más como un estudioso de la palabra, entonces vemos las diferencias en el lenguaje incluso, porque en muchas ocasiones sucede que leemos un mismo pasaje en un evangelio y en otro, y encontramos lo que a primera vista pueden parecer diferencias, y que hay quienes incluso llaman contradicciones. Pero si lo comparamos con el ejemplo que poníamos ahorita de Omicron, pues definitivamente ahí no estamos hablando de diferencias, ¿verdad? Sino más bien estamos hablando de algo que se complementa, ¿verdad? Que va a enriquecer en un momento determinado el hecho que estamos queriendo compartir. Entonces, decíamos, Justino es el primero en el siglo II ya de utilizar este término. ¿Por qué decimos que es una buena nueva? Es buena porque Dios se manifiesta cercano al hombre. Y el Evangelio es noticia porque trae algo nuevo que el hombre no conocía. Por eso se llama entonces la buena nueva o la buena noticia o el buen mensaje, que no tiene otro origen sino Dios mismo. Platicábamos en el taller de la historia de la salvación, que incluso si nos vamos al primer taller que vimos, ya creo que los que están ahorita todavía alcanzaron a que yo empezara con ustedes viendo el de generalidades de la Biblia. Y ahí, por ejemplo, hablábamos que la intención que Dios tiene al poner a nuestro alcance su palabra es salir al encuentro del hombre. ¿Para qué? Para poder revelarse a él. Entonces debemos de entender que siempre existe esto que es la iniciativa divina. Él es el que quiere manifestarse al hombre y de manera particular, a través de los evangelios, mostrarte cercano. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación plena de Dios. Él encuentra toda su plenitud. Y entonces el Dios, por llamarle de alguna manera, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era como un Dios del que ni siquiera se podía mencionar su nombre, ahora se hace cercano en la persona concreta de Jesús. O sea, ya no es solamente como alguien que está allá arriba en el cielo y que pareciera que de repente es ajeno a lo que nos sucede. O sea, es tanto el amor de Dios por nosotros que se hizo uno como nosotros. Entonces, no puede haber un Dios más cercano que aquel que toma semejanza a su criatura. A mí en ocasiones, digo, me sucede en las clases que los alumnos en algún momento platican acerca de pues las diferencias con otras religiones. Y me dicen, Carla, es que a final de cuentas, pues la mayor parte de las religiones persiguen lo mismo, la bondad, el amor, el bien común. Entonces, pues realmente, ¿cuál puede representar una diferencia importante? Digo, pues definitivamente yo no conozco ninguna otra religión, en ningún caso, ninguna, y búscale lo que quieras. No hay ni una sola religión en la que nosotros podamos decir que nuestro Dios es uno como nosotros.
sea, en ninguna se puede decir que es uno como nosotros, ni tampoco podemos decir que uno que es como nosotros es nuestro Dios, porque Él siendo divino, tomó forma humana. Entonces, no hay una manera más humilde de hacerse cercano al hombre que haciéndose uno como Él. Entonces, no puede haber una mejor buena nueva que esa, de un Dios que es cercano y tan cercano que padece lo que nosotros padecemos, pero que en el caso de ninguno de nosotros se va a comparar a lo que Él le tocó cargar por cada uno de nosotros, que no son solamente los sufrimientos corporales, sino que Él cargó con nuestros pecados. Y entonces veíamos, por ejemplo, en el taller de la historia de la salvación, la cuestión acerca de esto que llamamos el protoevangelio, que es el texto de Génesis 3:15. En este texto, si nos recordamos, es cuando sucede el pecado original o la caída del hombre, ¿verdad? Donde Adán y Eva, tentados por la serpiente, pues ceden y terminan desobedeciendo a Dios. Y hay consecuencias para el hombre, para la mujer, y hay consecuencias para la serpiente. Y entonces en este Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente que te vas a arrastrar sobre tu vientre, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú le muerdes el talón. Entonces, ya en ese momento, aunque el hombre y la mujer acababan de caer en el pecado, Dios está suscitando un anticipo de la buena nueva. No lo deja al hombre a su suerte, sino que ya anuncia que la serpiente va a ser vencida, que le van a aplastar la cabeza. ¿Quién? La descendencia de la mujer, que no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, por el otro lado, decíamos que el evangelio es noticia porque trae algo nuevo. Fíjense que algo que tiene la palabra de Dios y de manera particular los evangelios es que siempre va a ser nuevo. No sé si les ha pasado que van a lo mejor a misa o están haciendo oración o en el grupo les ha tocado leer algún texto en particular y que en ese momento, dependiendo de su circunstancia, Dios les transmite algo. Pero a lo mejor pasan 3 meses o pasa un año y vuelves a escuchar o a leer ese mismo texto y estando en una situación completamente diferente, te dice algo que te sirve en ese momento. Entonces, aunque nosotros podamos leer 1 y 1000 veces el mismo texto, Dios tiene esa misericordia de que cada vez nos habla de manera diferente, aunque diga lo mismo, porque va a depender de nuestra circunstancia, porque va a depender de nuestra situación particular, porque va a depender de cómo nos sintamos en ese momento, lo que Dios sabe que necesita comunicarnos. Entonces, eso es algo que siempre va a tener la palabra de Dios. A mí me gusta verlo como una primavera, porque siempre florece, porque siempre nos presenta algo nuevo. Vamos a hablar ahora de la complejidad de la tradición, lo que es la tradición oral y la tradición escrita. La tradición evangélica, entendiendo obviamente la de los evangelios, se transmite en un principio de forma oral. ¿Se acuerdan que ahorita les decía que Jesús muere en torno al año 33? Los primeros escritos aparecen en torno al año 50, 55, más o menos un tiempo de unos 20 años. ¿Qué pasa en estos 20 años? Pues como todavía estamos en lo que se llama la época o la era apostólica, los apóstoles están vivos. Entonces ellos de manera oral y a través de la predicación transmiten todo lo que de Jesús habían recibido. Eso pasa en los primeros 20 años. Pero luego, en un momento determinado, los apóstoles empiezan a morir o el evangelio empieza a llevarse a otros lados y se empieza a ver la necesidad de poner por escrito lo que los apóstoles han transmitido. De tal manera que no podemos separar totalmente la tradición oral de la tradición escrita para el tiempo de Jesús. Incluso hay quienes dicen que había una que otra persona por ahí que iba tomando nota de dichos de Jesús. Hay un documento del que no se tiene evidencia física, digamos, pero sí hay evidencia científica, en donde este documento existiría y que contendría lo que son los dichos de Jesús y que todos los evangelistas hubieran tenido conocimiento de este documento de tal manera que lo utilizan como una fuente para redactar su obra. Entonces,
Hay un momento de transición entre lo oral y lo escrito. Sin embargo, no podemos tampoco descartar que hubiera algo que ya se hubiera puesto por escrito, incluso en los tiempos de Jesús. Pero respondiendo a la curiosidad natural de muchos de nosotros, a la pregunta de si Jesús escribió algo, la respuesta es no. Él todo lo transmitió a sus discípulos a través de su obra, a través de su palabra, de esta convivencia de 3 años, de vivir con él de continuo y de aprender absolutamente todo de nuestro Señor estando con él en el día a día. Entonces, no dejó nada por escrito. Esto es algo que va a suceder con posterioridad por parte de los apóstoles primero y después por parte de algunos de los discípulos. Lo que podemos decir es que los evangelistas son verdaderos autores. ¿Por qué? Porque ellos recopilan información y también la transmiten. Eso es algo muy importante. Lamentablemente a veces se tiende a decir que son meros recopiladores. Por ejemplo, tenemos un evangelio según San Mateo que tiene 28 capítulos, pero tenemos un evangelio según San Marcos que tiene solamente 16. Y entonces, en un principio, cuando no existe la ciencia bíblica, no existen los investigadores de estos textos, se pensaba que Mateo siempre iba a tener preeminencia o más importancia sobre Marcos, porque seguramente lo que sucedió es que Marcos conocía a Mateo y hace como una síntesis, o sea, recopila de los textos ya que tenía Mateo y entonces a partir de ahí va a formar su obra. Parecería lógico porque pues Mateo es mucho más extenso y pues entonces haría Marcos una síntesis, cuando en realidad es todo lo contrario. En la primera obra en ser escrita es Marcos. Y entonces más bien Marcos, que es más breve, es tomado por los demás evangelistas como una fuente de redacción. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Recopilan no solamente de los escritos ya previos, como pueden ser los evangelios de los otros autores, sino también, por ejemplo, estos dichos de Jesús. Por otro lado, hay quienes tienen unos hechos de Jesús, y entonces van agarrando información y la recopilan, la ordenan para poder transmitirla a unos destinatarios en particular. También cada uno de los autores va a tener un estilo literario peculiar. Cada uno también tiene una óptica teológica, o sea, cada uno tiene una visión diferente de lo que quiere transmitir acerca de Dios, aunque partan de los mismos hechos. Y también tiene una manera particular de responder a las necesidades. Creo que el que nos ayuda un poco más a entender que las obras de los evangelios son obras literarias como tal, puede ser el ejemplo del Evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos, son 28 capítulos, en un origen no son 28 capítulos como tales, sino que el autor escribe de corrido, con posterioridad se van a poner estos capítulos y estos versículos, pero es una obra larga en comparación con Marcos, por ejemplo. El evangelista tiene origen judío. Y lo que sabemos es que él escribe a unos destinatarios que en su mayoría son cristianos provenientes del judaísmo. Entonces, cuando leemos el Evangelio y vemos el lenguaje que utiliza, es un lenguaje judaizante. De tal manera que si a lo mejor lo hubiera escrito para personas que son de la gentilidad o para paganos, pues entonces no hubiera utilizado un lenguaje que ellos no hubieran entendido. Pero en el caso de Mateo, siendo sus destinatarios, pues cristianos que son convertidos del judaísmo, pues entonces no tiene ningún problema en utilizar este tipo de terminología. Otra cuestión, la obra se divide en 5 partes o 5 discursos. Estos 5 discursos son hechos a semejanza del Pentateuco. Entonces, en el caso de los discursos de Mateo, que sería al centro, encontraríamos lo que es el discurso de las parábolas sobre el reino. Viene a ser algo así como la parte más importante, la parte medular, que es lo que tiene la intención de darle realce el autor.
Si nosotros lo comparamos entonces estos 5 discursos con los 5 libros del Pentateuco, que era pues lo que para los judíos era la Torá, al centro quedaba el libro de la ley, que era el libro más importante. Entonces, los destinatarios que conocen lo que es la cultura judía, pues inmediatamente entienden la importancia que tiene el tercer discurso, porque es el que se encuentra al centro, a semejanza del libro de la ley de Levítico, que se encuentra al centro del libro del Pentateuco. Y entonces dices tú, ok, no es una cosa que es al azar entonces. O sea, realmente Mateo se sentó a ver qué es lo que tengo que hacer para poder transmitir el mensaje de una manera eficaz, de tal modo que los destinatarios puedan entender esto que acerca de Dios, concretamente de Jesucristo, pretendo transmitir. Entonces, ahí es donde entendemos que no solamente un trabajo de recopilar, sino también de buscar esas características literarias, ¿verdad? Con una óptica de Dios muy particular que responde a las necesidades que tiene de manera concreta un grupo o unos destinatarios en específico. La labor de los evangelistas viene definida en la Constitución Dogmática de la Dei Verbum, en su número 19, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Dice que es seleccionar datos de la tradición oral y escrita, realizar síntesis, como viene siendo el ejemplo de Mateo 5 al 7, que es una síntesis de la enseñanza moral de Jesús, lo que llamamos el Sermón de la Montaña. Entonces, no podemos solamente verlos como meros recopiladores, sino que ellos realmente tienen una labor muy importante al momento de transmitir la palabra. También ellos adaptan la tradición recibida a las situaciones de las diversas iglesias y el objetivo, era ofrecer a la iglesia la base de la fe y de la vida cristiana, pero entendiendo que tenían, por llamar de alguna manera, diferentes públicos. ¿Cómo le voy a hablar a estos que provienen de la gentilidad? ¿Cómo le voy a hablar a estos que vienen del judaísmo? ¿Cómo le voy a hablar a estos que se encuentran en la diáspora, que están muy alejados, ¿verdad? De a lo mejor de Jerusalén, con otras circunstancias completamente diferentes. Y entonces es ver que hay diferentes circunstancias y problemáticas al interior de las comunidades que entonces el autor pretende ayudar a que puedan ser resueltas desde la óptica o desde la visión de Dios, obviamente a partir del Evangelio. Me voy a permitir hacer una pequeña pausa en este momento, ¿sí? Para que puedan ustedes tomar pues a lo mejor si no terminaron ahí el cafecito o a lo mejor no pudieron hacer algún pendiente rapidito, nos levantamos, nos estiramos tantito y en 5 minutitos regresamos, abro el micro para decirles que ya ando por aquí y otra vez retomamos, para que no se me cansen mucho. Gracias. Gracias. Gracias, Carla. 11:05, aquí nos vemos, muchachas. Gracias. Buen día a todos. Gracias.
Bueno, pues ya son las 11:05, si ya andamos por ahí, ¿verdad? Vamos acomodándonos nuevamente en nuestros lugares. Nos ayudan revisando nada más que sus micros estén en silencio para poder continuar. Sí necesitábamos como que hacer una pausita porque, híjole, hablar de evangelios realmente es algo muy extenso. No quiero decir que sea complejo, pero quizá hay mucha más información respecto a los evangelios que no conocemos y que a lo mejor es importante darnos cuenta de todo lo que hay detrás de ellos para poder revalorarlos, no solamente en el sentido de, pues, lo útiles que son para nuestra fe, sino también en el sentido de valorar el hecho de que podamos tenerlo a la mano a través de un libro como son las Sagradas Escrituras y que tuvo que haber muchos procesos diferentes para que quedaran como nosotros los conocemos de manera definitiva. Y pues a veces es como que sentimos que, bueno, lo que pasa es que el autor sagrado a lo mejor estaba haciendo oración y de repente pues cae en éxtasis, su mano empieza a escribir de manera prácticamente automática, movido por el Espíritu Santo, y sí, ciertamente lo hace bajo la conducción del Espíritu Santo, pero hay todo un proceso de redacción, de investigación, de recopilación y de muchos otros aspectos que en un momento determinado, pues los autores sagrados, particularmente los evangelistas, pues tuvieron que realizar para que nosotros conociéramos las obras como pues están hoy actualmente contenidas en la palabra de Dios. Ahora voy a hablarles de la naturaleza de los evangelios sinópticos, sobre algo así como qué son y qué no son. Los evangelios son textos narrativos, o sea, el autor tiene la intención de contarnos acerca de la vida de Jesucristo. Tenemos en el caso, por ejemplo, de Lucas y Mateo, que nos cuentan desde el inicio. En el caso de Lucas, de manera particular, pues tenemos hasta la Anunciación. Estos textos son conocidos como los relatos de la infancia, pero que no van a aparecer en Marcos ni en Juan. Tenemos, por ejemplo, lo que son los evangelios, que son narraciones teológicas, porque el error que podemos cometer al interpretarlos solamente como narrativos es que quieren contarnos una historia como si fuera una biografía, como nosotros lo conocemos en la actualidad. Y en un momento determinado, si vemos ciertas, por llamarles de alguna manera, contradicciones, entonces empezamos con que hay un error histórico. Sin embargo, estas narraciones son narraciones teológicas, o sea, pretenden decirnos algo acerca de Dios. Los evangelios no son crónicas históricas, pero sí están basados en la historia. Les decía ahorita, no son biografías como nosotros los conocemos actualmente, este concepto de biografía, pero todo lo que dicen sí está basado en acontecimientos históricos, ¿ok? O sea, no es un libro de historia, pero sí se basa en la historia. 4, la finalidad de los evangelios, como decíamos ahorita, pues sobre todo es la de transmitir acerca de Jesús mismo, de su buena nueva, de este buen mensaje que él viene a traer con su propia persona, pero sobre todo con su predicación, con su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección a destinatarios en particular. Tenemos lo que es dentro de los evangelios, la lectura vertical y horizontal de los evangelios. A veces me preguntan, oye, ¿cuál es la mejor manera de, por ejemplo, elegir un texto para leer de manera diaria? Puede haber dos modos. Uno que es la lectura vertical, que pues la entendemos de esta manera, es decir, empiezo en el capítulo 1 y termino en el último, no sé, Mateo, en el 28. ¿Okay? Esa sería una lectura vertical. Voy leyendo a lo mejor una perícopa o unos cuantos versículos cada día hasta terminar el libro. Una lectura horizontal podría ser, por ejemplo, que digamos, bueno, voy a leer acerca del pecado. Solamente los textos que tengan que ver con el pecado. Entonces, a lo mejor estoy en un capítulo número 6, por ejemplo, y del 6 me voy al capítulo número 13, y del 13 a lo mejor me muevo al capítulo número 14, y del 14 me voy al 18. O sea, estoy haciendo una lectura en horizontal. Entonces, ahí puedo ir brincando porque depende del tema que me interesa. Entonces, son los tipos de maneras en las que podemos leer
los evangelios. De manera particular, yo creo que la más provechosa en un primer momento es la lectura vertical para tener la visión general. Y luego, llegamos ya con una finalidad de crecimiento espiritual, hacer esta lectura horizontal que incluso puede brincar de evangelio. Puedo leer cómo se lee un texto en el Evangelio de Marcos y a lo mejor esa misma perícopa, leerla como se lee en el Evangelio según San Lucas. A eso también le llamamos lectura horizontal. Vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, que decíamos ahorita, es el primero en ser escrito. La virtud que tiene Marcos es que él es el autor original de este género literario llamado evangelio. De hecho, es muy claro porque él empieza diciendo, como les decía ahorita, este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Él empieza con la palabra evangelio, diciendo que Jesús es esa buena nueva. Entonces, en el caso de Marcos, que pareciera que es un compendio porque es una obra más breve, tiene muy clara la finalidad que él persigue con este escrito. Obviamente es claro para los destinatarios. Nosotros a la distancia necesitamos como que ciertas pistas. Por ejemplo, decía, empieza en 1:1, esta es la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Marcos termina casi en el capítulo número 15 con la confesión del centurión romano. Falta el capítulo 16, pero los estudiosos nos dicen que el 16 es un agregado posterior. Entonces, termina en un primer final en el capítulo 15, este hombre es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces empieza Jesucristo, la buena nueva, Hijo de Dios, y termina el reconocimiento del centurión romano, ¿verdad? Que hacemos como que algo así, un marco. Y entonces el hilo conductor de toda su obra es este Hijo de Dios, que va a pasar de el conocimiento intelectual que tenemos o transmitido de que Jesús es Hijo de Dios al reconocimiento personal del Hijo de Dios, pero como lo hace el centurión, desde tu propia experiencia. Por ejemplo, en el caso de Mateo y Lucas, los discursos de Jesús son más abundantes que en Marcos. De hecho, en Mateo tenemos secciones o discursos que se llaman, unos son los discursivos, que es lo que habla Jesús, y otros son los narrativos, que son los que, pues obviamente nos está narrando, en este caso, el evangelista, y que los vemos también en abundancia, estos discursos, como decía, palabras de Jesús, en el Evangelio según San Lucas. Algo presente en los evangelios es la trama, el hilo conductor entonces se percibe cuando se lee el evangelio de principio a fin. Por eso es lo que les decía ahorita, de estos dos modos de leer. Primero es el vertical, o sea, leemos la obra completa y después, si nos interesan algunos temas en particular para nuestro crecimiento espiritual, después se puede hacer el abordaje a través de la lectura horizontal. La trama de los evangelios se realiza a través de personajes con un inicio, un desarrollo y un desenlace. Entonces, pues hay algo que nos platica de manera inicial, que es un prólogo, por ejemplo, normalmente. Luego va a hacer el autor todo el desarrollo de la trama y siempre va a tener también un desenlace, que bueno, en el caso de los evangelios, pues todos conocemos cuál es el desenlace. Lo que él quiere transmitir de manera particular lo vamos a encontrar en el desarrollo. Les decía, por ejemplo, en el caso de Marcos. Él quiere hablar de este que es el Hijo de Dios, pero que siendo nosotros creyentes, pues ya sabemos que es el Hijo de Dios. Dice, pero yo quiero que tú como el centurión termines diciendo por tu propia experiencia y reconociendo quién es este Jesús, ¿verdad? Que es el Evangelio, que tú mismo puedas confesar a través de la experiencia que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y entonces eso es lo que van a desarrollar, ¿verdad? A partir de una trama particular. Tenemos lo que son los relatos de la pasión, que dice que ya existía una trama bien marcada, que posteriormente fue enriquecida con otras perícopas hasta desembocar en el bloque que nosotros conocemos como pasión, cruz, resurrección. Lo primero que existió de los escritos en torno a lo que son los evangelios son los relatos de la pasión. Es lo primero que existió. ¿Por qué? Porque recordemos que tiene que ver con el querigma.
¿Qué era lo importante que se transmitiera? Pues, ¿qué es lo que este Jesús del que yo te estoy hablando hizo por nosotros? ¿En orden a qué? A nuestra salvación. Y entonces, por eso, lo primero que existieron fueron los relatos de la pasión y la muerte de Jesús. Si se fijan, tengo una flechita aquí que es como del final hacia el inicio. ¿Cómo los leemos nosotros los evangelios? Leemos primero los relatos de la infancia, luego el ministerio de Jesús y al final leemos los relatos de la pasión. Pero de manera original, cuando empiezan a ser redactados los evangelios, primero se empieza, esto es lo que existía, digamos, de manera primigenia, los relatos de la pasión, muerte y resurrección. A eso se le fueron agregando otras perícopas sobre el ministerio de Jesús y después se fueron agregando algunos otros sobre los relatos de la infancia. Entonces es curioso que nosotros lo leemos a la inversa de cómo fueron redactados, pero sin embargo, pues como está hablando también de algo que se narra, pues de alguna manera se van poniendo como en cierto orden cronológico. Los evangelios son narraciones teológicas, ¿sí? O sea, no son narraciones ficticias ni tampoco son crónicas históricas exactas. Son narraciones teológicas porque descubren en Jesús la actuación de Dios y el cumplimiento del Nuevo Testamento. O sea, se valen de una trama, de una historia, pero que lo que pretende es hablar acerca de Dios. Entonces, por eso, como no son crónicas históricas, vamos a encontrar, entre comillas, algunas ciertas inexactitudes. No hablamos de error, porque la palabra de Dios no contiene errores, pero pudiera ser algunas imprecisiones. Número 3, no son crónicas históricas, pero sí están basados en la historia. Decíamos que no son biografías en el sentido moderno, ya que no explican detalles minuciosos sobre la familia o la infancia de Jesús. Ejemplo, ¿cuál es el último relato que nosotros tenemos de la infancia de Jesús? O sea, tenemos desde la Anunciación, por ejemplo, en el caso del Evangelio según San Lucas, y en el capítulo 2 tenemos como última parte, la última perícopa, es el niño perdido y hallado en el templo. ¿Cuántos años nos dice que tenía Jesús en ese momento? 12 años. No volvemos a tener noticias de Jesús sino hasta que empieza su vida pública de manera particular. Antes de esto, los relatos de las tentaciones en el desierto, que tendría para este entonces 30 años. Entonces, de entre los 12 y los 30 años, pues hay bastante tiempo, 18 años. Entonces, ¿qué pasa en esos 18 años? Eso es algo que se conoce como un silencio bíblico. Y entonces dices tú, pues entonces está incompleta la historia. A ver, nada más que no son crónicas históricas, no son biografías. Y si no está contenido en la palabra de Dios ese periodo, es simple y sencillamente porque Dios no consideró que fuera necesario para nuestra salvación. Hay que recordar que todo lo que está en las palabras de Dios, en la Sagrada Escritura, es útil y necesario a nuestra salvación y quedó escrito todo y solamente aquello que Dios consideró que cooperaba para nuestra salvación. Ni le falta ni le sobra. Simple y sencillamente, pues, ¿qué hay ahí? Hay algo que se conoce como un silencio bíblico, que luego es el que da lugar a ciertas especulaciones y que si Jesús se fue a aprender de los maestros en Egipto y que si esto y que si el otro, pues la verdad es que no sabemos y no es de interés para nuestra salvación. Decíamos también en cuanto a la finalidad de los evangelios que tiene como objeto a un grupo o a destinatarios en particular, es despertar y fortalecer la fe de los cristianos. En algunos casos va a ser para atraer a nuevas personas y en otros para aquellos que están al interior de las comunidades poder fortalecer su fe. También promover la conversión de los nuevos miembros de la iglesia. Estos evangelios se muestran, decíamos entonces, en pluralidad. La importancia de la pluralidad es que nos presentan dichos y hechos de Jesús bajo 4 ópticas diferentes. Y como ya veíamos ahorita con el ejemplo del Ómicron, ¿qué es lo que van a hacer? Van a contradecirse. Si, por ejemplo, en un pasaje me dice que era un ciego y en el otro me dice que eran 2, entonces, ¿quién me está diciendo la verdad? ¿O quién está exagerándola? ¿O quién está diciendo hasta mentiras? No, se están complementando en lo que están tratando de transmitir acerca de Dios, porque son
narraciones teológicas y es enriquecedor que entonces se presenten cada uno con diferentes ópticas, es decir, en pluralidad. Los primeros 3 evangelios son conocidos como evangelios sinópticos, a saber, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se llama sinópticos? Sinópticos es en una sola mirada. O sea, ellos nos van a presentar los mismos acontecimientos, pero con una óptica particular. Pero entre los 3 es como verlos bajo una misma óptica. Entonces, por ejemplo, tenemos relatos o perícopas de los comienzos como la Anunciación, el nacimiento, los magos de Oriente, la huida de Egipto, el niño Jesús en el templo, el bautismo de Jesús, es tentado en el desierto, luego todos los del ministerio de Jesús, no sé, el sermón del monte, la multiplicación de los panes, la transfiguración de Jesús, y el último bloque, que son los de muerte y resurrección, la entrada en Jerusalén, preparación de la última cena, la crucifixión y la muerte, la resurrección y la ascensión. Y entonces, ¿cómo podemos saber que efectivamente estos son sinópticos? Pues porque si los ponemos en comparación, en columnas, nos vamos a dar cuenta que tienen en común muchas de estas perícopas. Por ejemplo, decíamos, de los relatos de la infancia, pues solamente los vamos a encontrar en Mateo y en Lucas. Marcos empieza a narrar desde el bautismo de Jesús y las tentaciones en el desierto. En el caso del ministerio de Jesús, vamos a encontrar pues quizá la mayor parte de ellos, si ustedes se fijan, pues bueno, Mateo y Lucas. Marcos le va a faltar algunos porque pues es más breve, pero en los relatos de la muerte y la resurrección van a coincidir casi en todos. Estas perícopas, estos son los títulos de las diferentes perícopas, los podemos encontrar de una tradición, por ejemplo, en la Anunciación solamente la tiene Lucas. Podemos encontrar perícopas de doble tradición, como el Sermón del Monte, porque lo tiene Mateo y lo tiene Lucas, y podemos encontrar textos que tienen una triple tradición, como la transfiguración de Jesús, que está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Y entonces, así es como podemos identificar que efectivamente estos evangelios, o los que llamamos sinópticos, nos narran los mismos hechos, pero desde ópticas diferentes. ¿Por qué entonces aquí no incluimos a Juan? Va a tener pocas coincidencias en sus perícopas. Sobre todo, quizás las vamos a encontrar una mayor coincidencia en lo que es la muerte y la resurrección. Pero hay una cuestión. De Mateo a Lucas, o más bien desde Marcos, que es el primero en ser escrito, hasta Lucas, tenemos un periodo de redacción de alrededor de 30 años. Juan se estaría despegando, lo que es ya su redacción definitiva, quizá hasta el año 100. Estamos en una segunda, tercera quizá generación cristiana. Y entonces la situación es completamente diferente. Para ellos todavía, por ejemplo, el anuncio del reino es un tema fundamental. Es curioso, por ejemplo, que en el Evangelio según San Mateo no se habla acerca de Juan, no se habla acerca del reino. Perdón, casi no se oye. ¿Perdón? Yo oigo muy poquito, se bajó el volumen. ¿Sí me confirman, por favor, si estamos igual con los demás? Sí se escucha bien, a lo mejor es tu computadora. Sí, Sí. te escucho. Sí se escucha bien. Yo sí escucho. Sí se escucha, se Ok. escucha muy claro. Muchas gracias. Sí, Si quieres ya, ahí checar, hermanita, por favor, si traes alguna dificultad con tu audio, pero si Se hay algo, escucha sí, por favor, perfectamente. avísenme. Muy bien. Se escucha Muchas muy gracias. Muchas gracias. Ok, entonces, además, el Evangelio según San Juan tiene una visión teológica muy diferente, decíamos ahorita, desde los temas que aborda, ¿verdad? Que decíamos aquí en Mateo, Marcos y Lucas, muy importante el tema del reino. En el caso de Juan, pues no se habla del reino, ya interesa algo completamente diferente. ¿Se acuerdan que también tenemos diferentes símbolos en cada uno de los evangelistas, ¿verdad? Que si Mateo lo representa a un hombre, un ángel, que si a Marcos lo va a representar un león, o que si a Lucas lo va a representar un buey, y a Juan lo representa un águila. Y el águila, entre otras razones, es como esta visión muy elevada
que tiene Juan y que eso lo hace como que se despega un poquito de la intención que tienen los sinópticos y la intención teológica que tiene el evangelista Juan. Por eso entonces no lo vamos a encontrar junto con los evangelios sinópticos, sino que es pues los sinópticos y un evangelio al que le llaman el evangelio pues un poco más místico. También decíamos entonces de esta lectura vertical y horizontal de los evangelios, ¿verdad? Que es la horizontal, también le llamamos comparada, o la seguida, que es la vertical, como les decía ahorita, en una primera instancia, la vertical sería la que vamos a recomendar, y para temas en particular, lo que sería una lectura horizontal. Muy bien, tenemos ahora entonces la dinámica. Nada más que antes de hacer la dinámica, yo quisiera hacer de regresar con ustedes. Voy a detener la presentación. Nada más déjenme estar compartiendo pantalla. Aquí, ¿cómo dejo de compartir la pantalla? No me acuerdo. Aquí. Ay, no. Por arriba, Carla, por un lado, está dejar de compartir en rojito. Es el que dice dejar de, ya. Ya, Es que dije, sí. no, le esté picando dejar de grabar. No. Ok, ya, dejar de compartir. Muy bien. Bueno, antes de la dinámica, que nos va a tomar también algunos minutitos, que bueno, como estábamos, pues en presencia, hacíamos una actividad de manera particular. Lo único que ocupan es tener por ahí, la Biblia. Si no la tienen de manera física, pueden consultar en su teléfono celular o en su computadora, nada más ubicar el texto que les voy a compartir. Y bueno, la idea era hacerlo primero en equipos. Ahorita se nos dificulta a lo mejor trabajar un poquito en equipos, lo haremos de manera personal. Pero antes de eso, a mí me gustaría, si hay algunas dudas o comentarios, dedicar unos minutos, porque me pasa muy seguido que luego hacemos la dinámica, se nos va el tiempo y ya no tenemos oportunidad. Entonces, prefiero mejor que si hay algo que preguntar o compartir, lo hagamos ahorita. Y si por alguna razón no nos da el tiempo para terminar la dinámica, pues es algo que ustedes ya pueden realizar por su cuenta. Entonces, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, pues por favor nos levantan por ahí la manita y le cedemos la palabra. Alejandra, adelante, por favor. Ábrenos el micro, Ale, por favor. ¿Yo, Alejandra Ornelas? Me levantó la mano Alejandra García. Ah, no. Sí, Perdón. la tiene levantadita, pero seguimos sin escucharte, Ale. Buenos días. Buenos días. Perdón. Ya te abro el micro, Ale. A ver, ahí. Abre el micro, Ale. Es que a lo mejor yo te lo abrí, tú lo cerraste y al revés, sí. Ya. Okay. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todas. Bendecido día. Yo nomás lo que quería compartir es que si nos podía pasar la presentación. Se me hace una presentación muy bonita, muy abstracta, y pues para poderla tener y nosotros después en nuestro grupo poder también sacar nuestros comentarios y tenerlo como un antecedente. Lo que comparto normalmente es el texto que aparece en la presentación. Sí. Así que sí. Yo le estuve tomando fotos, por si se me pasó una que otra. Ok. Sí. Es por eso que le decía que si fuera tan amable. Ok. Y pues también para decir que muchas gracias, porque son cosas que nos ayudan a todas en la vida diaria y pues más que todo ahorita para reforzar nuestra fe con este problema de la pandemia tan grande que está. Así ¿verdad? es. Entonces, pues yo agradezco a todas y pues a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Sí, les paso lo que es el texto de lo que aparece en la presentación, se lo hago llegar a Tere y ya los que lo llegan a requerir, pues bueno, lo solicitan ahí con Tere. Ok, muchas gracias. De nada, Ale. Fíjense, la manera en la que estoy abordando es, la mayor parte de los talleres de Biblia, a lo mejor como que quisiéramos que fuera algo en un orden, a lo mejor más espiritual, por llamarlo de alguna manera. Pero la verdad es que poco tenemos la oportunidad de conocer otros aspectos que nos ayuden a poder profundizar, ahora sí, desde lo espiritual. Creo que nos ha faltado mucho en lo que es la formación bíblica
el poder entender lo que son los procesos, el poder entender todo lo que Dios ha hecho a lo largo de los siglos para que nosotros podamos hoy tener entre nuestras manos el libro sagrado, que pues no ha sido fácil siempre, o sea, no sé, hablamos incluso de aun cuando ya existía como tal, y ya estaban los libros de la Biblia definidos cuáles iban a ser, pues por ejemplo no existía la imprenta durante mucho tiempo, entonces pues no se tenía esa facilidad, entonces eran muy poquísimos los ejemplares de la Biblia que había monjes que solamente a eso se dedicaban, a transcribir las Sagradas Escrituras porque no había otro modo de poderlo reproducir. Y entonces creo que nos ha faltado conocer estos procesos, nos ha faltado conocer un poco más con todo lo que hay detrás de los tiempos, la intervención del autor sagrado, cómo es que el Espíritu Santo en un momento determinado pues obra en cada uno de ellos, entender esta cuestión de que hay unos destinatarios en particular, que los destinatarios a final de cuentas somos también nosotros mismos, pero cometemos el error muchas veces de decir, es que son cosas que sucedieron hace tanto tiempo que poco o nada tienen que ver con lo que yo vivo en la actualidad. Pero entonces la importancia de conocer los contextos, de conocer las circunstancias de ese momento, de conocer la intención del autor para decir, esto que dice en la Biblia, ¿cómo se parece a esto que es mi vida? Y entonces, ¿cómo lo puedo aplicar? Porque hay algo que dice su santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, en la introducción de esta serie de libros que él hace de Jesús de Nazaret. Y él dice, la palabra de Dios nosotros no la podemos actualizar como tal, porque para poder actualizarla tendríamos que reproducir las circunstancias del momento en el que cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras fueron escritos. Pues como eso no lo podemos hacer, lo que sí podemos hacer es observar lo que pasaba en el momento y luego traerlo a nuestra realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero si no entendemos de qué realidad parten cada uno de estos libros, va a ser muy difícil que lo podamos adaptar a la propia vida. La ventaja que tienen los evangelios es que como son narraciones, nos es mucho más fácil poder entender lo que ahí se está expresando. Además de que en muchos de estos textos, pues escuchamos las palabras directas, pues de la boca de Jesús. Entonces, hay muchos textos que no requieren una mayor interpretación, pero hay otros que sí. Y el Evangelio según San Juan por eso tiene un tratamiento diferente, porque su teología es muy diferente a la de los sinópticos, tiene una intención también muy diferente y tiene mucha distancia en su tiempo de redacción entre los sinópticos y este Evangelio. Por eso entonces normalmente lo tratamos diferente. Otra cosa que a lo mejor también por ahí me faltó compartir es que en el caso de los evangelios sinópticos, es hasta cierto punto fácil de podernos ubicar, incluso de memoria, dentro del evangelio. Sobre todo cuando ya estamos más familiarizados y lo hemos leído más. ¿Por qué? Porque si se fijaron cuando yo les presenté lo que es la división de estos sinópticos, dice primero relatos de la infancia o relatos iniciales, luego ministerio de Jesús y relatos de la pasión, muerte y resurrección. Supongamos que se nos pierden las Biblias en todo el mundo y pues hay que darse a la tarea otra vez de escribir. ¿Cómo le podríamos hacer si ya no existe ninguna Biblia? Y a lo mejor es poca la gente que se la sepa toda de memoria. Bueno, por lo menos en el caso de los evangelios dices, ok, me acuerdo que los evangelios se dividen en ciertas partes, los relatos de la infancia y luego los relatos del ministerio y luego los relatos de la pasión, muerte y resurrección. Y entonces, pues ahí ya podemos ir llenando huecos. Si, por ejemplo, alguien nos pregunta, oye, ¿en dónde viene en el Evangelio de Lucas el nacimiento de Jesús? Pues a lo mejor no me lo voy a saber de memoria, pero el nacimiento de Jesús son relatos de la infancia. Eso quiere decir que tiene que venir en los primeros capítulos. Entonces me ubico más fácil. O si, por ejemplo, oye, ¿dónde vienen las tentaciones en el desierto? Bueno, pasan después de los relatos de la infancia, porque lo último es cuando Jesús tiene 12 años, pero es lo primero que se platica antes del ministerio, entonces también tiene que venir
pues por ahí del capítulo 3 o algo así, y le busca más fácil. Oye, pero es que cuando Jesús y la última cena, que la última cena solamente se relata en los sinópticos. Juan no relata la última cena, relata algo que se llama el discurso de despedida, que son los capítulos del 13 al 17 y que pudiera ser el equivalente a la última cena que nos narran los sinópticos. Pero entonces dices, ok, no son relatos de infancia, no son relatos de la pasión, pero ocurre inmediatamente antes de los relatos de la pasión. Y entonces pues ya sabes que te vas a ir, ¿verdad? Un poquito antes a los relatos de la pasión. Oye, no, pues ¿dónde nos narra la curación de los leprosos? Pues sabes que no son relatos de infancia, sabes que no son relatos de la pasión, muerte y resurrección, entonces tiene que estar en la parte del medio, pues buscas en los capítulos del medio. Entonces, el conocer cómo están divididos nos ayuda también a ubicarnos más fácilmente y poder encontrar, si la memoria no nos ayuda mucho, pues los textos de una manera más rápida. Entonces, también otro consejo que le doy es eso, que siempre tengan presente cómo están divididos, que son estos 3 grandes bloques, para podernos ubicar más fácilmente dentro de las Sagradas Escrituras, de manera particular en este caso de los Evangelios. Muy bien. No sé si tenemos por ahí alguna otra duda o algún otro comentario. Pregunten, siéntanse en la libertad y en la confianza. No hay preguntas inútiles, no hay preguntas innecesarias. Todo coopera para que podamos ir entre todos construyendo el conocimiento. ¿Alguna otra duda, algún comentario antes de pasar a la dinámica? Sí, Blanquita Juárez quiere preguntarte. Adelante. María, porque más que no la ves. Es correcto, yo no alcanzo a verlas a todas, entonces si me ayudan. Gracias, buenos días a todas. Buenos días, Blanquita. Carlita, gracias. Oye, hermosa, mi pregunta es, sí, de los evangelios, pero no de los sinópticos. Okay. El evangelista Juan llama a Jesús la palabra, ¿verdad? Él dice en el prólogo que la palabra se hizo carne. Es y correcto. yo antes pensaba, bueno, la palabra, porque en el Antiguo Testamento, pues ya se habla de la promesa de que vendrá un Mesías, ¿verdad? Entonces, esa palabra se hizo carne, pero no, porque habla que desde el inicio ya existía la palabra, ¿verdad? De toda la eternidad. Pero entonces, ¿por qué lo llama así? ¿Por qué le dice el verbo o la palabra a Jesús? Ok, bueno, mira, una cosa que hace Juan es ponernos en conexión con el Génesis. De hecho, empiezan con la misma palabra, en arjé. O sea, dice el Génesis que en un inicio todo era caos. Y luego Juan nos dice que en un inicio existía la palabra. Entonces, todo lo que Dios crea es por el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque el autor del Génesis utiliza algo que se llama antropomorfismo, o sea, pone a Dios haciendo algo que hacemos nosotros, como es hablar. Entonces, cuando Dios lo crea todo se crea a partir de su palabra. Entonces, Jesús es la palabra eterna del Padre que se encarna. Él es el verbo del Padre. Por eso decimos en la carta dice la carta a los Gálatas, que él es él viene en la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Es cuando el Padre se revela plenamente a nosotros. Entonces Jesús es el logos, ese es el vocablo griego que se utiliza, que solamente aplica para él. Cuando se utiliza el vocablo logos, estamos haciendo referencia de que él es la palabra. De hecho, algo que es muy interesante al hacer referencia a Jesús como la palabra, es que en el libro del Apocalipsis aparece como un nombre personal, porque en el capítulo número 19 habla de una visión que tiene Juan, dice, y en la pierna lleva escrito su nombre. Y dice 2 puntos, que es la palabra de Dios, y vienen con mayúscula, o sea, la primera letra, que es palabra de Dios, eso habla de un nombre personal. Entonces Jesús, Juan lo llama el logos, que es la palabra. Entonces, digo, es un tema a lo mejor un poquito más complejo, pero tiene algo que ver con la conexión que tiene Juan con el Génesis, que habla como de un recomienzo, como en Jesús todo se hace nuevo, todo comienza nuevamente, y en una recreación. Muchas gracias, Carlita. De nada. Que bueno, como quiera, hay un taller particular de Juan, que se ve en el siguiente año, ¿verdad, Tere? En cuarto, creo que es el taller de Juan. El cuarto es la carta a los hebreos y escuela es el taller de Juan. Es correcto, exactamente. Bueno, muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra manta levantada. Yo, Carla, sí, ay.
Te hacen ahí Minerva, una adelante, pregunta, Carlita. Sí, yo quisiera saber si, por ejemplo, si en este caso Juan inició la escritura, pero si fue 100 años después, ¿la terminó otra persona o fue? Es que el Evangelio según San Juan empieza, digamos, con tradición oral, o sea, es lo que el testigo ve directamente y transmite a la comunidad a la que se dirige, y después es la puesta por escrito. Pero el Evangelio según San Juan se escribe en diferentes etapas y su redacción final la tendríamos en torno al año 100. Entonces, ya cuando el Evangelio queda completo, estaría más o menos a finales del siglo I. Y el Evangelio según San Lucas, que es el último de los sinópticos en escribirse, es en torno al año 80. Entonces, si te fijas, sí hay una buena diferencia de años entre que termina de escribirse Lucas y termina de escribirse Juan. Pero sí, efectivamente, tenemos en el Evangelio de Juan de manera particular se habla de la comunidad como autor, no se habla de un autor en particular, sino que la comunidad es el autor, porque al final habla en plural. Entonces, como que entendemos que es la comunidad la que pues pone por escrito lo que nosotros conocemos como el Evangelio según San Juan. Pero sí está escrito en diferentes etapas, entonces podemos hablar de Juan como el testigo ocular, el primero que transmite, pero después de una puesta por escrito. Okay, Te hacen gracias. una pregunta, dice que si hay alguna recomendación por dónde iniciar a leer la Biblia, Carla. Sí, mira, normalmente se recomienda que iniciemos por los evangelios, porque es lo que nos es más cercano y más común. Y de entre los evangelios, pudiéramos empezar por el Evangelio según San Lucas, porque este está escrito en dos partes, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Entonces, si tú lees el Evangelio de Lucas seguido de los Hechos de los Apóstoles, con eso estás leyendo, pues, casi completa lo que viene siendo, pues, la parte de la historia de la salvación del Nuevo Testamento, porque es desde los comienzos, desde la anunciación hasta la formación de las comunidades cristianas. Entonces, ahí tienes como que una visión general. Y después pudieras regresarte al Evangelio según San Marcos, y después podrías continuar con el Evangelio de Mateo y luego al final con el Evangelio de Juan. Hay diferentes maneras de poderlo abordar. Por ejemplo, una que yo sugería es empezar con la primera carta de Juan, porque la primera carta de Juan nos dice, pues, quién es Dios. Y ahí te presenta también a Jesús, y entonces dices, ok, del que voy a estar leyendo es sobre del que me habla la primera carta de Juan. Entonces puede ser a lo mejor antes de empezar el Evangelio de Lucas, empiezas con la primera carta de Juan y luego ya te vas con Lucas, con Hechos, y ya después de ahí puedes regresarte a los Evangelios, seguir con las cartas de Pablo, luego con las cartas católicas y finalmente el Apocalipsis. Ya hasta que acabemos el Nuevo Testamento, hasta entonces pudiéramos leer el Antiguo. O sea, no se metan a leer el Antiguo Testamento si no han leído el Nuevo Testamento. Pero van a encontrar diferentes programas de lectura en páginas católicas. Cualquiera puede ser provechosa mientras haya un programa, ¿sí? Es muy importante sí tener un programa. Ahora, otra manera de leerlo es a través de la liturgia. O sea, nosotros para la misa diaria tenemos ya establecido, pues, cuáles son las lecturas. Si nosotros, por ejemplo, vamos a misa todos los días, en 2 años habremos escuchado toda la Biblia. Si vamos solamente los domingos, es en 3 años que la vamos a estar habiendo leído o escuchado casi completa. No es completa, pero digamos un paseo por todos los libros, por lo menos. Entonces, si nosotros leemos por lo menos el Evangelio diario, pues más o menos en 3 años habríamos leído, o sea, lo que son los 3 ciclos, habríamos leído la mayor parte de los textos que corresponden al Evangelio. Entonces, otra manera de lectura, o más bien, a lo mejor de hacer oración con la palabra de Dios, es con el Evangelio del día. ¿Sí? Entonces ya hay como que una lectura definida por la liturgia para todos los días, también esa puede ser otra manera, a través de la liturgia. Gracias. Muy bien, creo que ahora sí ya fueron todos, ¿verdad? Sí. De nada, Iris. Ok, bueno, entonces voy a compartir para que ya nos quedan unos 15 minutitos, si quieren la empezamos,
pero pues probablemente no vayamos a terminar de realizarla, pero pueden ustedes entonces, caray, no sé si puso regresar, ahí está. Pueden ustedes continuar en su casa realizando la actividad. Entonces, les decía, bueno, originalmente era para hacerla en equipo, van a hacer de manera individual, perdón. Van a leer el texto de Lucas 9, los versículos del 28 al 36. Lucas 9, del 28 al 36. Y van a narrar el texto pensando en nuevos destinatarios. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el Evangelio según San Mateo estaba escrito a cristianos provenientes del judaísmo, entendemos por qué Mateo habla con términos judaizantes. Utiliza términos del Antiguo Testamento, hace referencia constante a la ley, no explica, por ejemplo, ciertas cuestiones cultuales porque él asume que sus destinatarios las entienden. Pero, por ejemplo, en el caso de Lucas, que se dirige más bien a personas de la gentilidad, pues él sí se vería la necesidad de hacer como ciertas precisiones cuando se refiere a cuestiones del Antiguo Testamento, utiliza un vocabulario diferente, o si nos vamos al Evangelio según San Juan, que se utiliza algo que se conoce como un vocabulario judicial, ¿verdad? Pues también depende de los destinatarios. Vamos a imaginar que esto que nosotros sabemos acerca de Jesús, espérenme tantito, nada más agarro mi Biblia, espérenme. Para poder explicar mejor, como con un ejemplo, capítulo número 9. Habla sobre la transfiguración de Jesús. Es correcto. 9 del 28 al 36. Fíjense, dice, por ejemplo, unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestidura se volvió de un blanco resplandeciente. Entonces, pues el vocabulario que utiliza Lucas, pues va de acuerdo a pues sus destinatarios. Pero pensemos, por ejemplo, que nosotros esto mismo que conocemos del pasaje de la transfiguración, se lo queremos transmitir a, ¿quién les pudiera decir? A jóvenes, por ejemplo. O a lo mejor queremos transmitirlo a personas que pues no viven en la ciudad, que viven muy alejadas, que tienen poca instrucción. Vamos a pensar en jóvenes, que creo que sea más fácil, ¿sí? Vamos a redactarlo con un lenguaje sin cambiar el acontecimiento, o sea, no vamos a modificar lo que sucedió. Podemos modificar el lenguaje que utilizamos para describir el acontecimiento. O sea, hay algo. ¿Qué sucedió? Que Jesús se transfiguró, que aparece, quiénes eran los que estaban presentes, quiénes son los que se aparecieron, ¿sí? Eso no va a cambiar, pero puede cambiar la manera en la que nosotros lo vamos a expresar, ¿ok? Entonces vamos a ver si logramos hacer algunos cuantos versículos y poder compartir y expresar las impresiones sobre las diferencias y semejanzas de cómo puede redactarlo, no sé, Alejandra, o cómo puede redactarlo Tere, o cómo puede redactarlo Carla, ¿sí? Y entonces comprender mejor, en el caso de los evangelios sinópticos, cómo un mismo hecho puede ser narrado de diferentes maneras. Además de que también sirve para que en un momento determinado, justamente cuando nosotros queramos compartir un pasaje de Jesús, entender que a veces no es tan importante el decirlo literalmente de memoria. Lo importante es no alterar el hecho en particular. O sea, lo importante es que, así como nos fue transmitido a nosotros, tratemos de ser lo más fieles posibles en el mensaje en particular. O sea, yo no puedo decir que en lugar de que apareció Jesús, pues el que apareció fue Juan. No, pues el que se apareció es Jesús. O sea, eso no puede modificarse. Ni podemos tampoco modificar el hecho de decir que fueron Elías y que fueron Moisés los que se aparecieron. O sea, hay cosas que no podemos modificar.
pero en un momento determinado hay ciertas palabras que no sería tan importante que las dijéramos así como que literal, porque una de las cosas que yo creo que nos mortifica más cuando leemos la Biblia es que vemos que otras denominaciones cristianas se dicen que aprenden de memoria y nosotros no tenemos esa capacidad. Sí la tenemos, pero tampoco sería como estrictamente necesario. Entonces vamos a hacer como este ejercicio, ver si hay algunos versículos que podemos narrar el mismo acontecimiento, pero con palabras diferentes. O sea, a lo mejor en vez de subir a la montaña, aquí estamos más acostumbrados en Monterrey a decir el cerro. Difícilmente decimos, voy a la montaña de la silla. No, voy al cerro de la silla, voy al cerro de las mitras, o sea, ese tipo de palabras. O por ejemplo, en vez de decir que aparece con aspecto y rostro su vestidura se volvió de un blanco resplandeciente, pues no sé, utilizar otro tipo de expresión al hablar de este blanco resplandeciente, ¿verdad? Iluminado o luminoso, ¿sí? Y vamos a pensar que esto lo vamos a adaptar a lo mejor para niños o para jóvenes. El ejercicio, por ejemplo, que hacen muchas veces en las misas con niños, ¿sí se han fijado? Sí. Que es lo mismo del evangelio, pero tratan de adaptarlo a un lenguaje, pues, que los niños puedan entender mejor. Entonces vamos a tener nada más 5 minutitos, a ver si por lo menos los primeros versiculitos podemos hacer como esta, entre comillas, adaptación, siempre respetando pues los personajes principales y el acontecimiento en sí. O sea, no podemos cambiar el hecho de que Jesús se transformó y quiénes son los que están presentes entonces en ese momento. Entonces vamos a tomarnos unos 5 minutitos, Lucas 9 del 28 al 36, a ver si alcanzamos a rescatar pues algo en estos minutitos de la actividad. Leti, adelante, Leti. ¿Va a ser del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? El Porque Nuevo como dice- Testamento, Lucas 9, del 28 al 36. Ok, gracias. De nada. Gracias.
Sí, sí. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga la oportunidad de compartirnos, aunque sean unos primeros versiculitos. Alejandra, adelante, por favor. Y Minerva. Bueno, lo hice así rápido como un tipo cuentito. Ándele, Como a dijo ver. que era para los chicos. Ok. Lucas 9, versículos 28-36. Dice, pasó una semana de sus lecturas cuando Jesús se llevó con ellos a Pedro, Santiago y Juan y subieron a una montaña a rezar. Y mientras todos rezaban, a Jesús le cambió el color de su túnica, convirtiéndose en un brillante y deslumbrante color blanco. Y Moisés y Elías platicaron con él. Estaban muy entusiasmados y sabían que Jesús tenía que partir a Jerusalén. Pero para esto, Pedro y sus compañeros tuvieron un sueño muy profundo, en el cual se tuvieron que levantar de repente y vieron que Jesús, Moisés y Elías, y vieron a Jesús, a Moisés y Elías con mucho asombro. Se tenían que ir. Pedro le dice a Jesús, Maestro, qué padre que estés aquí con nosotros. Les vamos a construir 3 casitas, una para cada uno. Y él seguía hablando, pero de repente se hizo una gran sombra y una gran nube y tuvieron algo de miedo. Pero salió una gran voz que les decía, no tengan miedo, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Y pues se quedaron todos asombrados porque pues era la palabra de Dios la que les decía que no tenían por qué tener miedo, que si algo había pasado con ese cambio de Jesús, era porque él era el elegido, él era su gran hijo amado. Ok. Muy bien, Ale, excelente, muchas gracias. Por ejemplo, hasta utilizó una palabra más coloquial, pues qué padre, ¿verdad? O sea. Bueno, discúlpame, a lo mejor, como dijo claro, que si como podríamos tipo decir, cuento o sea, para los chicos, por eso como me por atreví. ejemplo cuando dice, qué gusto se está aquí, señor, hagamos 3 chozas, ¿verdad? Sí. Así lo expresa, pues, oye, pues qué chido que estamos aquí, o sea. Digo, pues hacemos 3 casitas. Sí, pero como no dijo que estamos cambiáramos un modificando. poquito la... Sí,
No, pero no estamos modificando el hecho, o sea, ¿qué Ajá, es lo que exacto. sucedió? Ok, muy bien, muchas gracias, Ale. Minerva, adelante, Mine. Bueno, unos 8 días después de las pláticas, Jesús invitó a Pedro y a Santiago y a Juan. Subió a la montaña a orar, y mientras estaba orando, su cara se transformó y resplandeció. 2 hombres que eran Moisés y Elías platicaban con él. Se veían en un estado resplandeciente y hablaban de su partida que se llevaría a cabo en Jerusalén. El Espíritu Santo estaba sobre Pedro y sus compañeros, pero volviendo en sí de repente y vieron el resplandecer de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Ahorita era cuando Cuando ya se iban, Pedro dijo: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro ignoraba lo que decía. Yo hasta ahí llegué y Ok, a mí yo no le quise cambiar lo que dice Pedro, porque para mí, cuando alguien dice algo, pues no puedo cambiarlo. ok, muy bien, excelente, muy bien, Mine. Entonces, bueno, como nos dimos cuenta con este ejercicio, era básicamente para poder ilustrar, porque de repente sí nos sucede que, sobre todo con los sinópticos, leemos una misma pericopa, pero vemos que hay unas ciertas diferencias en la manera en la que se están expresando. Entonces, esto atiende sobre todo, pues, al lenguaje que está utilizando el autor, a los destinatarios a los que se dirige, y también puede ser en un momento determinado incluso queriendo ayudar a dar solución a una situación en particular. Entonces, que no nos extrañe este tipo de diferencias que encontramos, sino que realmente nos anime el saber que el Señor se valió de diferentes hombres para poder comunicar su voluntad a todos nosotros, para que a través de ella podamos, pues, alcanzar esta salvación que ya ha sido dada por parte de nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio redentor, y que veamos en estos libros pues un complemento, algo que nos va a ayudar y nos va a enriquecer en lo que es nuestro crecimiento espiritual, y animarnos a que, lejos de encontrar estas diferencias, pues más bien veamos cómo se puede enriquecer, ¿verdad? Como les decía, en el caso de la lectura horizontal, oye, si leo a lo mejor la transfiguración en Lucas, oye, déjame ver cómo me la platica Marcos, o déjame ver cómo me la platica entonces Mateo. Y pues bueno, vamos a ver cómo realmente vamos a enriquecer nuestra lectura, y pues las invito y las animo a que, si aún todavía no lo han hecho, empecemos a leer los evangelios y podamos encontrar a través de sus páginas, pues primeramente el poder conocer los orígenes de Jesús, que nos narra en el caso del Evangelio según San Mateo, que hasta nos habla de una genealogía, todo lo que fue pues algunos relatos de su infancia, lo que es su ministerio, los momentos en los que pudo ir a predicar a diferentes lugares, todas las sanaciones que realizó, los diferentes milagros, valorar la oportunidad que tuvieron los apóstoles de estar con él y aprender durante 3 años, y contemplar, por ejemplo, los relatos de la pasión para revalorar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, que no es otra cosa sino dar la vida, como dice Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Entonces, ojalá que nos animemos, a pesar de que esto fue así un poquito más técnico, pero que nos ayude a sacar un mayor provecho de lo que leemos y que sea para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, en parte es todo. Les agradezco mucho su atención y pues nos vemos próximamente. Muchas gracias, hermano.